intervenir los terceros en un proceso civil, primero tenían que tener un interés conexo con aquel que es objeto del proceso. Por lo demás, debían reunir las características de tener un interés propio, actual, y según algunos autores legítimo. Y una de las cuestiones que también es relevante es que para que exista la figura del tercero en el proceso civil, el mismo tiene que estar en actual tramitación, ¿ya? En esa parte habíamos quedado respecto de esta parte de los terceros. ¿Tienen con alguna duda en lo que dijimos, no? Hasta ahora. Bueno, parece que no. Ya, entonces vamos a seguir, pero ya viendo el concepto procesal de tercero. Desde el punto de vista procesal, este tercero es aquel que no es parte en el proceso lógicamente, y en principio sería absolutamente ajeno a la relación jurídico-procesal que se produce en él. Su intervención, lógicamente, vamos a ver que los terceros que participan en el proceso son considerados, en definitiva, parte indirecta, porque de alguna manera pasan a formar parte del mismo, sin perjuicio de que existen otros que absolutamente nunca van a poder ser considerados partes de ninguna manera como parte del proceso, ¿ya? Así, una persona va a ser calificada como tercero en relación a un proceso determinado, ¿no es cierto? Y este tercero puede tener una vinculación, por otra parte, con alguna de las partes del proceso en virtud de la relación jurídico-material, que era un poco lo que hablábamos el otro día a propósito de los juicios de término contrato de arrendamiento por no pago de renta, en la que la demanda la dirige el arrendador en contra del arrendatario y que los subarrendatarios, que serían aquellos que celebraron un contrato de subarriendo con el arrendatario originario, quien desde el punto de vista de ese contrato es subarrendador, ¿no es cierto?, respecto a este juicio de término contrato de arrendamiento por no pago de renta, serían terceros, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en caso de que se dicte sentencia acogiendo la demanda de término de contrato de arrendamiento por no pago de renta, una de las consecuencias de este proceso es que se ordene la entrega del inmueble arrendado y en caso de oposición sus ocupantes sean lanzados con auxilio de la fuerza pública. Entonces, desde ese punto de vista, el subarrendatario es un tercero a quien le van a afectar los resultados del juicio y es por esa misma circunstancia que la ley 18.101 en su artículo 11 establece la necesidad de notificar la demanda o deben apersonarse en el juicio para los efectos de poder extender el efecto de la cosa juzgada a ellos, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, vamos retomando un poquito la idea, ustedes van a ir observando que hay terceros absolutamente extraños, ¿no es cierto?, a la relación jurídico-procesal y que podríamos situarlo con respecto de cualquier ciudadano a quien no le importa, ¿no es cierto?, el objeto del litigio y el conflicto de interés y relevancia jurídica que está siendo sometido a la decisión de un tribunal, el mismo que las partes han entregado al conocimiento del órgano jurisdiccional, ¿ya? Y en consonancia a eso tenemos que, respecto a estos terceros, que serían de carácter absoluto, como cualquier ciudadano de la República, eh, tiene toda lógica lo que dispone el artículo tercero, inciso segundo del Código Civil, en cuanto a consagrar el efecto relativo a la sentencia, es decir, solamente afecta a aquellas causas en que actualmente se pronunciaren, dentro de lo cual hay que entender que va a producir su efecto la sentencia que se dicte, específicamente los efectos de la cosa juzgada respecto de quienes formaron parte de ese proceso, ¿ya? Eh, y desde ese punto de vista, el ciudadano normal que lo que sería ajeno o extraño tanto a la relación jurídico-material y sustancial, ¿no es cierto? Es decir, la relación jurídico-procesal y a la sustancial que pudiese unir, ¿no es cierto?, a las partes del proceso y eventualmente con otros terceros que se encuentran vinculados con alguna de las partes del proceso en virtud de esta relación jurídico-sustancial, como sería en el ejemplo que estamos dando, el contrato de subarrendamiento. Ya entonces, estos terceros, ¿no es cierto?, en definitiva carecen de una legitimidad o interés legítimo para poder participar en el proceso, salvo, como dijimos,
que lo vamos a ver más adelante cuando analicemos los fines del procedimiento y los tipos de procedimiento, que existen ciertas sentencias, que es una excepción en el ordenamiento jurídico, excepción al artículo 3º, inciso 2 del Código Civil, que estaría constituido por las sentencias que producen efecto erga omnes, que son las mismas que, como dijimos, guardan relación eh, con el estado civil de las personas. Pero ya desde el punto de vista del proceso, cuando este tercero, a lo mejor este ciudadano cualquiera, va a tener la posibilidad de formar parte del proceso, necesariamente cuando sea titular de un interés, ¿no es cierto?, vinculada a la materia que es objeto del litigio, de la controversia. Ya este interés puede ser directo o indirecto, puede ser propio o ajeno, porque indirecto, es decir, directo, lógicamente puede ser que alguien, no habiendo sido parte originaria en el proceso, vea afectado, ¿no es cierto?, con la dictación de una sentencia, su patrimonio, sus derechos, etcétera, o también puede ser indirecto. Por ejemplo, hay terceros que participan en el procedimiento alegando o solicitando se les excluya de la relación jurídico-procesal o de los efectos de la sentencia en razón de las circunstancias que pueden hacer valer dentro del mismo proceso. El interés puede ser propio, que es la regla general, que este tercero para poder comparecer, ¿no es cierto?, tenga un interés actual, ¿no es cierto?, propio, legítimo, como acabamos de decir, pero en otras veces puede ser un interés ajeno, como vimos en la situación de la acción constitucional de amparo, en la cual cualquiera persona, ¿no es cierto?, puede concurrir ante la Corte de Apelaciones respectiva, que sería aquella donde se comete el acto, eh, es decir, la acción o omisión arbitraria o ilegal que vulnera, ¿no es cierto?, la libertad de desplazamiento de un sujeto a través de una privación que ha sido librada, ¿no es cierto?, de manera ilegítima, en la cual no es el interés del propio recurrente de amparo, sino que se interpone la acción constitucional para poner fin, ¿no es cierto?, a este agravio que se está generando al privado de libertad de manera legítima, en el caso concreto. También vamos a ver que este interés muchas veces, y a propósito de la clasificación que hace el Código de Procedimiento Civil respecto a los terceros, puede ser concurrente con el interés de las partes, excluyente o incluso independiente, ¿ya? Y eso va a depender, eh, o esta posibilidad está en estrecha relación con el interés que tiene el tercero con el que han planteado las partes directas en el juicio, ¿ya? Otra cuestión que es bien importante, no se admite la intervención de cualquier tercero, y en este escenario es el juez de la causa el que está conociendo, ¿no es cierto?, del proceso en el cual quiere intervenir el tercero, si acepta o no su comparecencia al proceso y en ese orden de ideas, ¿no es cierto?, forme parte de la relación jurídico-procesal, para lo cual uno cuando interviene un tercero siempre le solicita que acredite o dé cuenta de que tiene legitimación para participar en el proceso. En este caso, que son los terceros que reglamenta el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, y que ha sido que es conocido como la intervención voluntaria de tercero en el proceso, porque requieren de, ¿no es cierto?, de una actuación de este tercero, que tiene un interés concurrente, independiente o excluyente de las partes directas del juicio, es considerado desde el punto de vista doctrinario como un tercero legitimado, porque este concepto viene precisamente de esta circunstancia de que el juez, ¿no es cierto?, va a admitir la participación de este tercero en el proceso siempre y cuando tenga un interés legítimo, actual y lógicamente eh, exista un proceso pendiente de tramitación. Entonces, desde este prisma, ¿no es cierto?, la intervención de los terceros en el proceso civil, tal como lo estamos planteando, necesariamente se va a producir respecto de aquellos que, teniendo el interés que acabamos de decir, deciden concurrir voluntariamente al proceso. Entonces, eh, a diferencia de otras situaciones en que se dice que hay casos de intervención forzada de tercero o provocada, en las cuales los terceros, no teniendo, ¿no es cierto?, voluntad de incorporarse, eh, deben hacerlo porque así lo solicita una de las partes o el juez lo ordena. Ya desde ahora
sin perjuicio de que en el paper que les tengo que subir, analizamos casos de intervenciones voluntarias y forzosas de terceros, que en realidad preferiría que ustedes lo leyeran, lo maduraran, pero como no tiene tanta aplicación práctica, prefiero que ustedes lo revisen. Si tienen alguna duda me preguntan, porque me interesa más que analicemos la intervención voluntaria, que reglamenta es decir, la intervención voluntaria de tercero en el proceso civil, que está reglamentado, como les decía yo, en el los artículos 23 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y la provocada, quedarnos con la idea o con lo que ya indicamos en una clase anterior, de que en nuestro ordenamiento jurídico solamente se ha citado como situaciones en las cuales eh, se estaría generando esta figura de la intervención forzada a tercero a propósito de la jactancia, de la citación a evicción y de la situación especial prevista en el artículo 21, que sería uno de los casos más concretos, ¿ya? Pero del 21 del CPC. Bueno, ahora vamos a ver el tema de la clasificación de estos terceros, ¿no es cierto?, que participan en el proceso, porque teníamos estos terceros que son, en general, que hablábamos de estas personas que no tienen ningún interés con el objeto del proceso, ni con las partes, ni con el litigio, y quienes les da lo mismo el resultado del juicio, y que aquellos terceros que participan o pasan a formar parte de la relación jurídico-procesal, ya sea de manera independiente, excluyente o independiente, han sido llamados terceros relativos o terceros interesados o parte secundaria, ya que sin ser partes principales en el proceso, es decir, no son de aquellos que originalmente eh, formaron parte de la relación jurídico-procesal, llegan a él, es decir, al proceso, eh, cuando ya está conformada esta relación, y en caso de que el juez acepte su incorporación al proceso, debe tenerse presente que a estos les afecta en plenitud todo lo obrado en el mismo, ¿ya? Como también los resultados del juicio. Ergo, incorporados en el proceso, ¿no es cierto?, los efectos de la cosa juzgada se van a hacer extensivos a estos terceros. Entonces, por eso le digo que a estos terceros relativos, que también es decir, son partes indirectas, pero como les va a afectar los resultados del juicio, la doctrina prefiere llamarlos como relativos, perdón, terceros relativos, secundarios o interesados. Luego tenemos los terceros absolutos, que son aquellos que no tienen ninguna vinculación ni con la relación jurídico-procesal eh, ni la material, es decir, no les afecta los resultados de la cosa juzgada. Eh, en este caso, hablamos de ciertos terceros que participan en el proceso, estamos hablando de los terceros que participan en el proceso civil, y estos terceros que, en definitiva, tienen una especie de actuación o intervención en el proceso, pero que no tienen vinculación con las partes principales, que tampoco les afecta los resultados del proceso, como tampoco los efectos de la cosa juzgada, es lo que se llama terceros indiferentes. Dentro del proceso civil, esta figura de los terceros indiferentes la encontramos en un testigo, en un perito y también en relación a los auxiliares de la Administración de Justicia, como podría ser un receptor judicial, un defensor público, un notario público, un conservador de bienes raíces, porque en algunos procesos se les puede requerir informe. En el caso de los receptores judiciales son quienes, de acuerdo al artículo 380 del Código Orgánico de Tribunales, 390, perdón, tienen que practicar todas las notificaciones en un proceso civil que no sean de aquellas que deban realizarse en la Secretaría del Tribunal, y también tomar declaración testimonial, absolución de posiciones e informaciones sumarias de testigos. Bueno, el 390 bastante claro. Pero por el hecho de realizar actuaciones judiciales en el proceso no lo convierten, ¿no es cierto?, en estos terceros interesados, ni tampoco pueden ser considerados como partes secundarias, sino que son absolutamente indiferentes, porque realizada la actuación que les compete en este proceso, salen del mismo sin que en ningún caso pueda afectarles, salvo en situaciones especiales en los que el juez de la causa, conforme las disposiciones establecidas en la ley 20.886, y este receptor judicial no incorpora dentro del segundo día de practicada la diligencia, ¿no es cierto?, el atestado receptorial que da cuenta de la diligencia realizada,
se le puede aplicar una sanción disciplinaria conforme a las facultades que el juez tiene conforme al artículo 535 del Código Orgánico de Tribunales, pero es una cuestión distinta, ¿ya? No es que le afecte los resultados del proceso, pero a consecuencia del incumplimiento de ciertos deberes que le impone en la ley, le impone la ley al receptor judicial y cuyas consecuencias tienen su efecto en el proceso civil, el juez de letras puede, como les digo yo, aplicar las sanciones administrativas disciplinarias que establece el Código Orgánico de Tribunales, pero no por ello van a ser o convertirse en partes interesadas o secundarias. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? No, profesor. Entonces, Dígame. yo tengo una duda, pero es que no sé si tiene mucho que ver. Lo que pasa es que medida prejudicial y probatoria no es lo mismo, ¿cierto? A ver, las medidas prejudiciales son gestiones que se realizan antes de iniciarse el juicio, ¿ya? No hay demanda propiamente tal, sino que, pero igualmente debe cumplir con los requisitos del 254, pero sin perjuicio de ello, las medidas prejudiciales pueden ser propiamente tales, probatorias y precautorias. Las primeras tienen por objeto complementar presupuestos procesales indispensables para que se trabe una relación procesal válida. Las probatorias, ¿no es cierto?, que son prejudiciales, buscan que antes de iniciarse el juicio y de que una prueba, conforme a la ley procesal civil, deba rendirse en el término probatorio, que tiene un plazo determinado, se rinda antes de ello. ¿Por qué? Porque se estima de que se pierda o se fume el medio de prueba. Específicamente, cuando veamos las medidas prejudiciales probatorias, van a ver que existen probatorias que llevan necesariamente a la adquisición de ciertos documentos, que la doctrina en general refiere que son más bien preparatorias, propiamente, es decir, son prejudiciales propiamente tales, pero en ciertos casos igualmente podríamos hacerle la salvedad que cuando se exhibe la cosa objeto del litigio podría ser considerada esta prejudicial propiamente tal como una probatoria, pero sin perjuicio de ello, el Código de Procedimiento Civil reglamenta como probatoria la testimonial y la confesional, ¿ya? Y luego las precautorias que, conforme a lo que uno puede desprender del artículo 290, buscan, ¿no es cierto?, asegurar o garantizar el resultado de la acción deducida, eh, y también se pueden solicitar antes del inicio del juicio. Pero a su pregunta, las prejudiciales pueden ser propiamente tales, probatorias y precautorias. Ya, profe, ¿Sí? gracias, ahora sí, me quedó claro. Pero lo vamos a ver en su momento, cuando veamos las prejudiciales, las vamos a ver en extenso, chiquillos, porque los abogados cometen una serie de errores. Y una de las cuestiones que uno observa, y esto no sé si se lo he dicho, pero bueno, yo no soy ninguna luminaria, ni nací marciano, ni vengo de ningún planeta extraterrestre, sino que soy una persona normal que en base a mi experiencia y al ejercicio de la labor jurisdiccional, uno se va dando cuenta de que muchas veces por un desconocimiento de la norma decisoriality y en otros casos de la norma procedimentales, la regulatoria litis, se puede generar que un abogado realice una mala defensa, ¿ya? Y en ese escenario, cuando veamos las prejudiciales, nos vamos a poner en casos prácticos, vamos a ver situaciones particulares que han pasado, me han pasado a mí, y que les permitirá, cuando ejerzan libremente la profesión, un resultado, no digamos que el éxito, pero sí van a tener un, el desarrollo, ¿no es cierto?, de una medida prejudicial sin tanto cortapisa por parte del tribunal, ¿ya? Es decir, para que no estén pidiendo tonteras en definitiva, porque uno de repente le da vergüenza cuando llegan abogados jóvenes y no saben dónde están parados. Y un poquito de las cosas que a mí me motivó a hacer clase, que como les digo, yo no soy ninguna luminaria, pero creo que en el tema procesal, necesariamente cuando uno transmite al alumno la práctica, lógicamente van a tener una herramienta adicional para aprender más allá de la doctrina o del texto, sino que qué es lo que ocurre en la práctica, ¿ya? Porque muchas veces, y en lo general, cuando
el abogado recién sale titulado, con muy poca experiencia comete muchos errores. Entonces lo que hay que lograr desde antes de minimizar ese porcentaje de error al momento de tramitar, porque evidentemente ustedes están respondiendo a intereses de sus representados y le están pagando. Entonces tienen que ser responsables frente a ellos. Así que no me reclamen que la cuestión que es tan larga, no, porque en realidad es muy largo y tenemos que ir avanzando, pero estas cuestiones indiciarias tenemos que... Pero eso lo vamos a ver el próximo semestre, no lo vemos en las medidas prejudiciales, ¿ya? Ya, chiquillos, continuemos. Ya, quiero que abran, me imagino que tienen a la mano el Código de Procedimiento Civil y vamos a leer el artículo 23. Esta norma es decir, del 22 en adelante vamos a analizar, pero que está tratado en los terceros, pero vamos a partir con aquellos terceros que reciben el nombre de coadyuvantes. La reglamentación, como les decía yo, está en el artículo 23, inciso primero y segundo. Esta norma dice: los que sin ser partes directas en el juicio tengan interés actual en sus resultados, podrán en cualquier estado de él intervenir como coadyuvantes y tendrán en tal caso los mismos derechos que concede el artículo 16 a cada una de las partes representadas por procurador común, continuando el juicio en el estado en que se encuentre. Se entenderá que hay interés actual siempre que exista comprometido un derecho y no una mera expectativa, salvo que la ley autorice especialmente la intervención fuera de estos casos, ¿ya? Entonces, a estos terceros se dice que, o se le denomina terceros por vía adhesiva, ya que son aquellos que tienen un interés actual en el resultado del juicio, la misma norma lo dice, y este interés actual en el juicio tiene que ser armónico o congruente, ¿no es cierto?, con el del demandante o el del demandado, independientemente, puede ser con cualquiera de las partes. Por ejemplo, cuando vimos el caso del juicio reivindicatorio, ¿no es cierto?, el vendedor demandado podía, ¿qué podía hacer? Citar de evicción a su vendedor. Y en ese caso, citado de evicción, el vendedor, él comparece al juicio como un demandado, ¿no es cierto?, y como coadyuvante. Yo tuve un juicio que quedó así paralizado porque eventualmente iban a llegar a un arreglo, pero en este caso el abogado siempre me decía respecto de su representado que era coadyuvante, me decía que él era tercero, no, perdón, él representaba al comprador demandado y él decía, bueno, yo como tercero, entonces le dije, colega, es decir, la calidad de tercero está en discusión, ya que usted está siendo objeto de la demanda de reivindicación y con usted se formó la relación jurídico-procesal. Entonces él me debatía, pero me decía, magistrado, si acá hay un vicio redivitorio, mi representada no sabía cuáles eran los vicios que existían antes de la venta, porque se trataba de una reivindicación que intentaba la hija de una persona fallecida, que estaba en España, comparecía representada por su madre, y como los papás desconocían del nacimiento de la hija, según lo que dice una de las partes, vendieron el inmueble, es decir, pidieron la posesión efectiva acá en Chile respecto de un departamento de propiedad de su hijo, y como no tenía descendencia conocida en Chile, pidieron que se dictara el decreto de posesión efectiva y como eso es título, lo vendieron. Pero después apareció la hija, un tiempo después, impugnando todo eso, porque en realidad, conforme a las leyes de sucesión por causa de muerte en Chile, existiendo descendientes, en este caso hijos, a ellos corresponde, ¿no es cierto?, heredar todo, ¿no es cierto?, excluye cualquier otro ascendiente. Entonces, desde ese punto de vista, la hija, que comparecía representada por su madre por ser menor de edad, era dueña del inmueble y entonces, razón de ello, demandaron de reivindicación a esta persona representada por el abogado que me decía que era un tercero. Entonces me decía, magistrado, yo soy solo un coadyuvante acá porque quien debe responder de esta acción es mi vendedor, que era el citado de adicción. Entonces yo ahí la aclaré, pues le dije, mire colega, desde el punto de vista netamente procesal y del perfeccionamiento de esta relación jurídico-procesal, usted figura como demandado, así que no le voy a quitar esa calidad, independiente de lo que
de cuál sea el resultado de la acción y lo que se resuelva en la sentencia definitiva, pero entienda que usted en el intertanto es parte, yo pienso que es parte. El que sería tercero en este caso sería el citado de evicción, ¿no es cierto? Porque acá, en ese juicio en particular, el demandado era quien compró, era el comprador y era quien tenía actualmente inscrito el inmueble a su nombre, ¿entienden? Pero bueno, esas son cuestiones que se van presentando en el juicio y que a veces los abogados por confusión tratan, él yo creo que con el ánimo de excluir a su representada de la relación jurídico-procesal, aseverar esto, pero siempre yo le estaba recalcando lo otro. Ya, entonces, desde este punto de vista, los terceros coayudantes son aquellas personas que sin ser partes directas en el juicio, es decir, no intervinieron en él desde su origen, ¿no es cierto?, tienen un interés actual en su resultado y sostienen pretensiones armónicas y concordantes con el de una de las partes. En el caso del citado a evicción, tiene un interés concordante, ¿no es cierto?, con el del demandado. Pero imagínese que Juan es dueño de un inmueble en un 50% y el inmueble está siendo poseído por otra persona que no es dueña. Entonces intenta acción reivindicatoria respecto de su 50% en relación a Juan. Y luego su hermano, Rodrigo, se entera de esta demanda y ya una vez trabada la relación jurídico-procesal, interviene en el proceso solicitando se le tenga como parte integrante del mismo en calidad de demandante por tener un interés armónico y congruente con el del demandante, porque su interés también es que se le reivindique el 50% de su propiedad. Entonces, en ese caso, ese tercero, que tiene un interés armónico y congruente con el demandante originario, ¿no es cierto?, pasa a formar parte del proceso y ocupa jurídicamente, dentro de la relación jurídico-procesal, el lugar de demandante, ¿ya? Entonces, en conclusión, cuando intervienen estos terceros, es decir, los coayudantes, eh, pasan a ocupar o se colocan en la misma posición que tiene una de las partes del litigio, ¿no es cierto?, ayudándola, ¿no es cierto?, en la labor que realizan el proceso, ya que tienen un interés común, ¿ya? Es decir, refuerzan la posición de la parte a la que coadyudan por este interés común y desde este punto de vista pasan a ser una sola identidad procesal, pasan a ser los demandantes o los demandados. Al leer el artículo 23, inciso primero, dijimos que estos terceros, ¿no es cierto?, que sin ser partes directas, tienen un interés actual en los resultados del juicio, ¿no es cierto?, pueden intervenir en cualquier parte en cualquier momento, como coayudante y tendrán en tal caso los mismos derechos que le concede el artículo 16, dijimos. ¿Qué pasa con el artículo 16? Porque estamos hablando de pluralidad de partes. Cuando interviene un tercero, ¿no es cierto?, como coayudante, generalmente, usted lo van a ver en el apunte, esta se llama intervención del tercero como coayudante de carácter litis consorcial, porque la litis consorcio, que puede ser activa o pasiva, se produce en el proceso cuando una misma parte está constituido por más de dos personas. Entonces, cuando interviene este tercero como coayudante, ya sea del demandante o del demandado, tenemos, ¿no es cierto?, una pluralidad en el caso de una de las partes. Entonces, lo que dice el artículo 16, al final de cuentas, es que debiesen obrar por un procurador común, es decir, deberían tener una defensa única. No obstante lo cual, dice que se mantienen los derechos que señala el artículo 16, que lo vamos a ver más adelante, que significa que usted como tercero coayudante, si bien la ley en un primer momento le dice que tiene que obrar por procurador común, luego le indica que si en caso de no estar de acuerdo con las decisiones que adopta el procurador común, puede realizar probanzas o alegaciones individuales, pero ello sin entorpecer el resultado del juicio. Deme un segundito, por favor. Un segundito, tengo una llamada urgente del
Ya, niños, disculpen que ya solucioné el problema. Ya, entonces, como les decía yo, pues, eh, este tercero coayudante, ¿no es cierto?, que tiene un interés conexo o armónico con una de las partes, jurídicamente pasa a formar parte de esta calidad de demandante o demandado. Y si bien la ley ordena, a propósito de la lista y consorcio, cuando hay varios demandantes que lo hagan a través de un procurador común, porque si, ¿cuál es la situación de la lista de consorcio que sería la originaria? Que es cuando varias personas, desde el momento de la interposición de la demanda, concurren, ¿no es cierto?, interponiendo una demanda. Llega Juan, Pedro, María, Rodrigo y todos representados por el mismo abogado. Pero acá estamos en el caso de una persona que luego de presentada la demanda, de notificada, de contestada la misma, concurre al proceso. Entonces la ley le dice, ¿sabe qué? Si bien usted puede debiese obrar como procurador con un procurador común, si usted no está de acuerdo, ¿no es cierto?, con las decisiones que ha adoptado en el procedimiento el procurador común de su contraparte o el abogado de su contraparte, usted puede hacerlo a través de su propio abogado y puede probar y hacer alegaciones individuales, pero siempre que no entorpezca la normal tramitación del juicio, ¿ya? Por lo demás, hay que destacar que el artículo 23, ojo, dice que el interés que tienen que tener estos terceros debe ser un interés actual en los resultados del juicio, ¿no es cierto? Lo que significa que no puede ser titular de una mera expectativa, ¿ya? Incluso el inciso segundo, cuando dice interés actual, que se entiende siempre que exista comprometido un derecho y no una mera expectativa, dice, ya salvo los casos, dice que la ley lo permita, pero bueno, creo que en el proceso civil podría ser eh, los derechos eventuales que tiene el que está por nacer, ¿no es cierto? Me imagino que lo vieron cuando estudiaron derecho civil, que eso en la teoría de las personas. Según la jurisprudencia, la intervención de estos terceros en el proceso de tramitarse como incidente, a fin de dar a la otra parte, ¿no es cierto?, la posibilidad de hacer valer sus observaciones o objeciones que le puedan caber respecto de esta intervención, sin perjuicio de lo cual estos terceros eh, pueden intervenir tanto en primera instancia como en segunda instancia y finalmente en la Corte Suprema. Es decir, basta que se acredite, ¿no es cierto?, ya sea al Tribunal del Grado, a la Corte de Apelación o a la Corte Suprema, que tienen este interés actual y que es armónico con el de una de las partes principales y lógicamente que tenga una conexión con el objeto del litigio, que sea propio, actual y legítimo y evidentemente estando en tramitación la causa aún en la Corte Suprema pueden hacerlo, si se da ese requisito, si el único limitante es que ya existiendo sentencia definitiva ejecutoriada, ya el proceso ha concluido desde un punto de vista legal, ¿ya? Entonces, ahora nos corresponde hacer ciertas precisiones respecto de la intervención de los terceros coayuvantes, como ya dijimos, de lo que acabamos de decir, la intervención o incorporación de este tercero no significa que el proceso vuelva a su punto de partida, ya que estos se incorporan y deben aceptar, ¿no es cierto?, todo lo que se ha obrado en él. Es decir, se incorporan en el estado en que se encuentre el juicio y acto seguido deben continuar con su tramitación. Es decir, si intervienen, por ejemplo, ya contestada la demanda, celebrada la audiencia de conciliación, y nos encontramos en la etapa de prueba, no puede pedir que el juicio se retrotraiga al momento de tener por interpuesta la demanda, porque al final de cuentas la norma es bien precisa. Tiene que, ¿no es cierto?, incorporarse al proceso, pero aceptando todo lo que ha obrado en él, o lo que se ha obrado en él, ¿no es cierto?, y seguir haciendo las peticiones que el mismo ordenamiento jurídico establece en la prosecución normal de ese proceso. Eh, como
Ya dijimos, pueden intervenir en cualquier estado del juicio, lo único que tiene que haber es juicio, puede ser el primera, segunda y incluso la Corte de Apelaciones. Eso sí que deben obrar conjuntamente con la parte que coadyuvan, ¿no es cierto? Porque, como señalamos, ocupan jurídicamente el lugar de una de las partes, pudiendo constituir un mandatario común, es decir, perfectamente puede concurrir y decir que se les nombre, incluso el tribunal, cuando hay varias partes, es decir, varias demandantes o demandados, ¿no es cierto?, puede imponerles que designen un procurador común a fin de unificar, ¿no es cierto?, la defensa jurídica. Yo lo he hecho cuando me han presentado varias contestaciones y uno ve que el interés es el mismo y que están defendiendo el mismo interés, que se designe un procurador común, pero igualmente, como les decía yo, en caso de que este tercero no esté de acuerdo, no se conforme con las actuaciones que realice el procurador común, puede hacerlo separadamente y en este sentido rendir las pruebas que estimes conducente, eso sí, sin entorpecer la marcha normal del procedimiento. ¿Ya? Cuando interviene un tercero, generalmente se da traslado, ya que como dice la norma, debe tramitarse incidentalmente esta solicitud. ¿Ya? Porque desde el punto de vista del contradictorio civil siempre es necesario y es conveniente escuchar lo que las partes tengan que decir respecto a esta intervención, ¿no es cierto? Y en algunos casos pudiese incluso exigirse por una de las partes directas respecto a estas partes secundarias que acrediten este interés de intervenir en el juicio para los efectos de que se admita por parte del juez su participación en él. Bueno, ya leímos el artículo 23 y de lo que les decía del artículo 16, que está establecido a propósito de la situación de la litis consorcio, ¿no es cierto?, cuando son varias las partes. El artículo 16 dice: cualquiera de las partes representadas por el procurador común que no se conforme con el procedimiento adoptado por él, podrán separadamente hacer la alegación y rendir pruebas que estime conducente, pero sin entorpecer la marcha regular del juicio y usando los mismos plazos concedidos al procurador común. Podrá asimismo solicitar dichos plazos o su ampliación o interponer los recursos a que haya lugar sobre las resoluciones que recaigan en estas solicitudes, como sobre cualquier sentencia interlocutoria definitiva. ¿Entendieron esta parte de la relación del 23 con el 16? Esto muchas veces es objeto de pregunta. Bueno, ahora vamos a pasar a los terceros excluyentes. ¿Ya? Los terceros excluyentes se encuentran previstos en el artículo 22 del Código de Procedimiento Civil. Dice la norma, antes de empezar, dice: si durante la secuela del juicio se presenta alguien reclamando sobre la cosa litigiosa derechos incompatibles con la de las otras partes, admitirá el tribunal sus gestiones en la forma establecida en el artículo 16 y se entenderá que acepta todo lo obrado antes de su presentación, continuando el juicio en el estado en que se encuentra. ¿Ya? Como ya estamos en el tiempo de hacer el break, les recomiendo que lean bien el artículo 22 y vamos luego de eso a hacer un análisis de los terceros excluyentes, que en definitiva son terceros que se incorporan al proceso vía oposición, ¿ya? Y la particularidad es que tienen un interés incompatible o contrario al de las partes directas, ¿ya? Así que eso, ahí nos vemos en un ratito más. Gracias.